La observación transforma lo observado. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto que habla del experimento de la doble rendija, donde muestra o pone en evidencia de que una partícula microscópica, en un sentido, cuando no es observada, se comporta como onda, pero si la observan, entonces cambia su configuración y pasa a funcionar como si de materia se tratara. Y esto verdaderamente es transformador. Parece que cuando Dios le entregó al hombre una capacidad para que el hombre nombrara a la creación, lo que en realidad estaba dándole era propósito a todo lo creado. Y tiene que ver con la ausencia de la participación o la ausencia del cumplimiento profético de lo que Dios le pidió al hombre que hiciera. Por supuesto que lo que voy a mostrarte es un misterio. ¿Cómo cambia la creación a través de cómo el hombre o de cuando el hombre la observa? Tenemos esa capacidad y esa posibilidad delegada de parte del Creador, absolutamente. Pero quiero invitarte primero a que te suscribas, a que seas parte de nuestra comunidad y que te suscribas gratis. Desde $1, incluso en adelante, ya puedes ser parte de muchísimo material, instrucciones, materiales que te van realmente a ayudar a desarrollarte, a crecer y que te van a aportar un grano de arena fundamental para poder entender cosas que son claves con respecto al designio de la vida. Y esta es justamente una. Quiere decir que la creación experimenta una transformación cuando es observada. Y esto realmente es impresionante. Yo quiero mostrártelo en los próximos minutos porque definitivamente nos va a volar la cabeza. Déjame contarte algo que creo que es importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, la realidad reacciona a la conciencia del observador. O sea que la naturaleza, todo lo creado, de alguna manera reacciona a la forma en la que tú observas. Y esto es clave porque de alguna manera nosotros terminamos experimentando, terminamos viviendo, terminamos disfrutando de todo aquello que de alguna forma a nuestro alrededor nosotros mismos le hemos dado forma. Y le hemos dado forma con un poder delegado de parte del Creador, que es la capacidad de co-crear a través del estado de la conciencia, a través del estado de las emociones, a través del estado de los sentimientos, a través del estado de nuestros pensamientos. Y esto no es ninguna cosa extraña. Yo te lo voy a decir con palabras muy sencillas que siempre han estado en la Escritura o en la Biblia, pero muy poca gente le ha prestado atención, solo que yo estoy tratando de desglosar el concepto. Pero la Biblia dice que como el hombre es en su corazón, así es el tal. Por supuesto que cuando habla de corazón no está hablando solamente del órgano, ¿no? que bombea sangre, sino que está hablando de un misterio, está hablando probablemente, ¿sí? De muchísimas cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con las intenciones, con los pensamientos y demás. Entonces es importante que nosotros entendamos algo que creen en muchísimas culturas, en muchísimo argumento antiguo, ¿sí? Incluso antes, ¿sí? del cristianismo, se creía profundamente que el hombre tiene esa capacidad y de que el hombre termina experimentando o termina disfrutando definitivamente a todo aquello en lo que cree y en lo que piensa. Y esto es alentador, porque si tenemos verdaderamente ese poder, el cual estoy convencido de que lo tienes, entonces lo que estás viviendo no es ni más ni menos que el resultado de la forma en la que tú observas. Y ahí es importante que nosotros trabajemos pensamientos limitantes, que tratemos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con las heridas que operan adentro de la vida del hombre, que se pueda producir verdaderamente una sanidad interior, porque si no voy a estar viendo el mundo al revés, lo voy a estar viendo patas hacia arriba, lo voy a estar viendo en contramano, lo voy a estar viendo desde la negatividad, lo voy a estar viendo polarizado, lo voy a estar viendo desde una dualidad extrema, lo voy a estar viendo desde el radicalismo, lo voy a estar viendo desde la resistencia, desde la lucha, desde el sufrimiento, desde la resignación. O sea que
el mundo o la creación va a tomar para mí la forma en la que yo de alguna manera lo calibre, lo mire, lo comprenda, lo entienda, lo observe. ¿Qué es lo que siento cuando observo determinadas cosas? ¿Sí? Cosas o situaciones o personas dentro de la creación. ¿Qué es lo que estimulan, producen adentro mío esas personas cuando definitivamente las observo? ¿Qué es lo que de alguna manera promueven adentro mío? Eso será determinante para luego poder experimentar una creación, para poder experimentar la vida, que es definitivamente importante. Voy a mencionarte algunos argumentos bíblicos que quizás hemos pasado, ¿no? De largo y que no hemos entendido de qué se trata, cómo funciona o por qué la Biblia da estos detalles. Pero hay tanta sabiduría en la Biblia, hay tanta sabiduría, sí, comprimida verdaderamente en esas palabras, que de alguna forma el Espíritu nos tiene que dar la sabiduría en este tiempo para que nosotros podamos sacarla y exteriorizarla. Y una cosa que me llama poderosamente la atención tiene que ver con el hecho de lo que menciona, ¿sí? El libro de Éxodo capítulo 30, verso 18. ¿Y qué es lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 18? Inclusive hasta allá hasta el 21, ¿no? Que el hombre, para poder accesar a lo que entendemos como el lugar santísimo, que sería la dimensión del espíritu que está dentro de tu vida, que está dentro de tu ser integral, para que el hombre pudiera acceder. En aquel tiempo era, como saben ustedes, el tabernáculo, o era el templo, que es una sombra y una figura de nosotros, el tabernáculo viviente. Para que el hombre pudiera accesar, tenía que purificarse. Y tenía que limpiarse, tenía que lavarse para que eso de alguna forma fuera eficaz, ese tránsito, ¿no? Por el camino del atrio, el lugar santo, para poder llegar luego al lugar santísimo. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que Éxodo capítulo 38, por allá por el verso 8, nos da a conocer y a entender de que el lugar donde ellos se lavaban, que se lo conocía como el lavacro, ese lugar estaba hecho de bronce y era el bronce. Y esto es impresionante porque la Biblia dice que no era cualquier bronce, era el bronce que se había tomado del espejo de las mujeres. O sea que cuando el sacerdote caminaba rumbo al lugar santísimo, se paraba en el medio del atrio donde estaba el lavacro a la entrada del lugar santo. Él tenía que lavarse con las aguas de ese lugar. O sea que esas aguas en la administración conocida de toda la vida, en aquello que nosotros entendemos como la purificación, como la limpieza, o sea que podemos decir con total claridad que el sentido, la esencia de ese momento, de ese acontecimiento, no era ni más ni menos que el hecho de poder reflejarse, el hecho de poder tener una perspectiva de él mismo. Y podríamos decir que ese es el sentido de la verdadera ministración en la vida del hombre. ¿Cuántas cosas hemos hecho a través de lo que es ministración? ¿Cuántas cosas nos hemos inventado? ¿Cuánto emocionalismo? ¿Cuánta cuestión para de alguna forma por no entender el sentido de lo que es verdaderamente la ministración? O sea que todo lo que ayude, todo lo que tenga que ver con sabiduría, con innovación. Esto lo menciono y es muy importante que esto lo mencionemos ya que estamos en una materia tan importante como transición. Esto es muy importante que entendamos porque esto nos va a dar sentido en el liderazgo y en la administración de cuál es la esencia verdadera de la administración y que mucha gente más o menos lo ha tenido claro, pero no ha encontrado las herramientas de cómo hacerlo. Déjenme decirles esto. Creo profundamente de que en este tiempo vas a innovar respecto a las herramientas. O sea que Dios te va a dar una sabiduría para poder tomar herramientas de todo tipo, pero que se va a cumplir el fin de la administración. ¿Cuál es el fin de la administración? El fin de la administración no es exponer, no es amenazar, no es amedrentar, no es asustar, no es condenar, no es juzgar, no es despertar. El fin de la administración es que la gente se vea reflejada.
es que la gente tenga una lectura de sí misma. Si la gente no ha tenido, la persona, una lectura de su propia situación, no tiene sentido que tú le señales la situación, que tú le escarbes la situación, que tú le traigas a memoria la situación, que tú te vuelvas altamente incisiva en la situación de la persona. La persona tiene que tener una experiencia personal consigo misma. Después de haberla tenido con el Señor, tiene que tenerla consigo misma a través de esa administración, donde se ve reflejada, donde ve sus miserias a flor de piel cada uno de nosotros. Pero esto no es solo para aquellos que de alguna manera vienen a la vida de nosotros para recibir ministración. Esto es algo que nos tiene que ayudar a nosotros mismos, de que nosotros, ¿por qué creen ustedes de que hay gente que no se ubica verdaderamente en las situaciones que operan en la vida de ellos? ¿Por qué creen ustedes de que hay gente alrededor de personas sufriendo porque dicen, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a entender lo que está ocurriendo? ¿Cómo no va a poder percibir lo que le está pasando? Lo que de alguna manera todos pensamos, lo que es más que evidente, pero ellos no lo pueden entender. Claro, porque nunca se han sentado delante de alguien teniendo muy claro cuál es el fin de la administración, hacia dónde te tengo que llevar. Y te tengo que llevar al hecho de poder tener un reflejo de tu propia persona, de tu propio ser, de lo que estás experimentando y de lo que estás viviendo. Tiene que ver con un despertamiento, tiene que ver con el hecho de poder ver el reflejo y poder entender realmente qué es lo que me ocurre. Y esto nos va a ayudar a entender tantísimas cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos de que los elementos, ¿sí? Como lo mencionamos hace un momento, se comportan en situación de onda. ¿Por qué? Porque hasta ese momento son etéreas. Escuche esto, se comportan en situación de onda, porque hasta ese momento todo en el mundo invisible es etéreo, pero de repente frente a un determinado observador, de acorde al corazón, de acorde a la mente, de acorde a la intencionalidad, de acorde a la sabiduría, de acorde a la comprensión, de acorde a la inteligencia, entonces se va a producir una materialización. Y ahí es donde vienen los cambios, ahí es donde viene la transformación. De repente estamos viendo una persona que todo el mundo la ve como lo último, como lo que no es importante, ni relevante, ni nadie le logra ver ninguna capacidad ni ninguna brillantez. Y aparece alguien con estas características y con esta comprensión de esta dimensión. Entonces cuando lo observa, comienza a ver lo que nadie vio y a valorar lo que nadie valoró y a apreciar lo que nadie aprecio. Eso nos ocurre cuando nosotros amamos. Seguramente te ocurrió que te enamoraste y gente que estaba muy cercana a ti, con mucha confianza, te dijo, pero ¿qué le has visto? O te dijo, pero ¿qué es lo que hay, ¿no? Detrás de esto? Y uno dice, pero claro, es que hay algo verdaderamente, pero no se puede ver hasta que definitivamente no desarrollamos esas dimensiones, ¿no? Podríamos decir, de profundidad que tiene que ver con el hecho de transformar lo observado. Y esto es realmente importante que podamos entender. Hay algo que quiero que podamos comprender respecto a la Biblia, porque la Biblia es algo más de todo lo que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos tener un pantallazo sobre verdades eternas o sobre leyes, ¿sí? Universales que rigen el designio de la creación. Y una de ellas es la Biblia. Y la Biblia, se van a dar cuenta ustedes de que no todo el mundo la ve de la misma manera. No todo el mundo te va a decir la misma palabra después de preguntarle que te den una apreciación o una descripción breve de una palabra o de 3 palabras respecto a la Biblia. Algunos te van a decir que es el gran mandamiento, otros te van a decir que es la ley de Dios, otros te van a decir que es el ultimátum divino, otros te van a decir que es la oportunidad del hombre, otros te dirán que es la última oportunidad de Dios para los hombres, otros te dirán que es el manual, otros te dirán que es una herramienta de prosperidad, otros te dirán que es una herramienta para sanar, y todo el mundo
todo el mundo, otros te dirán que es fuego consumidor, otros te dirán que es una herramienta de condenación. Todo el mundo te dará una apreciación de acuerdo a su corazón de ella. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender en este tiempo, porque todo el mundo te dará una apreciación de acuerdo a cómo observan una situación, una circunstancia o una persona. Y esto es determinante para nosotros. Por eso el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que disciernen las intenciones del corazón. Claro, porque cuando yo la expongo, me estoy poniendo en evidencia lo que hay adentro mío. Por eso es que hay gente que cuando predica parece más bien que te está amenazando. Otros cuando predican parece que te estuvieran intimidando. Otros parece que cuando te predican parece que te estuvieran anunciando un tiempo, ¿no?, de juicio y demás. Y otros parece que cuando predican te estuvieran haciendo una caricia en el alma. Otros parece que cuando te enseñaran te estuvieran direccionando, sí, como un padre, desde el amor, desde la sabiduría, desde la comprensión. Parece que ellos le dieran a tu ser, a tu alma, como una especie de abrazo y de abrigo con sus palabras. Hay una diversidad porque el observador ha sido puesto en la tierra para ver de qué manera observa. Cuando nosotros miramos la condición de la humanidad, cuando vemos la condición del ser humano, nos damos cuenta que no es ni más ni menos que la obra del observador, la obra del hombre. Verdaderamente, el hombre nos ha llevado hasta acá. Romanos capítulo 7, verso 12 nos muestra algo clave, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que la ley no está afuera, sino que de alguna manera todo esto opera en el interior y tiene que ver con que nosotros podemos cincelarnos nuestra propia realidad. Pero para eso tenemos que estar verdaderamente sanos. Gálatas capítulo 3, verso 24. Esto es muy importante porque la escritura termina siendo entonces nuestra guía, nuestro maestro y sobre todas las cosas un espejo para la vida de nosotros. O sea, vamos a entender entonces que estamos frente a una serie de misterios muy grandes. Y uno de ellos, quiero que lo analice conmigo, está en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y esto es importante, ¿no?, porque dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y esto es realmente impresionante, ¿no? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y acá nos tenemos que hacer una pregunta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay alguna cosa creada, alguna cosa sobre la faz de la tierra o en el universo que no contenga su gloria? ¿Hay algo? ¿Hay algo que no dependa de Él? ¿Hay algo en donde Él no esté involucrado? ¿Hay algo donde Él esté fuera de ello? No. Si Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y todo lo que ha sido hecho con ese fin. Entonces, claro, cuando yo miro a un ser humano sobre todas las cosas, no estoy viendo otra cosa que la gloria de Dios. Pero esa perspectiva, esa mirada mía sobre alguien, produce un efecto en mí. Y eso es lo que a mí me tiene que ocupar. A mí no me tiene que ocupar lo que hacen los demás, ni cómo viven, ni cómo han resuelto, ni qué decisión han tomado con su vida. A mí me tiene que importar qué es lo que me ocurre a mí cuando te observo. ¿Qué es lo que me ocurre a mí si se despierta en mí una compasión, si se despierta en mí una mirada apreciativa, si se despierta en mí la necesidad de abrazarte, de contenerte, de apoyarte? ¿O se me despierta el Dios a mí? Si se me despierta el fiscal a mí, si se me despierta el opositor, el envidioso, el contencioso, el disciplinador, el corrector, el direccionador, ¿no? Hay gente que se les despiertan este tipo de cosas frente a todo lo que ocurre alrededor de ellos. Y esto no sería lo más inteligente para tu propia vida.
porque de esto es lo que vamos a nutrirnos mañana. Estamos construyendo nuestra propia realidad. Miren la sabiduría eterna del Creador. Nos introduce en un mundo, nos llena de factores y de alguna manera y de elementos y de seres humanos alrededor de nosotros y de situaciones, y Dios dice: quiero entender tus reacciones. Si tus reacciones son las correctas, si tus reacciones, voy a usar otra palabra, si son en justicia, o sea, equilibradas, ¿sí? Y de un lado de la balanza estás tú, y tú no eres no eres un mega ser humano perfecto, tú eres un ser humano completo. Eso quiere decir que cuando pongo a alguien del otro lado, la balanza siempre tiene que estar equilibrada. No es que yo voy a poner a 20 del otro lado y recién la balanza, porque yo valgo por 10, por 15 o por 20, porque yo soy superior en peso de gloria. No, 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 no. Nosotros tenemos que movernos en ese equilibrio. Ese equilibrio es lo que la Biblia le llama justicia. Entonces pongo a un pecador del otro lado, la balanza está equilibrada porque no soy mejor que él. Pongo a un sabio del otro lado, la balanza está equilibrada porque no soy menor que él. Ni me siento una víctima despreciable con relación a todo lo que me rodea, ni me siento superior a nadie respecto a lo que me rodea. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una distorsión, un desbalance, o sea, una injusticia respecto a su propia perspectiva respecto a los demás. Por eso la Escritura dice algo muy, muy tremendo. Pablo dice: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe temer. Tengo que estar equilibrado en el concepto de mi propia persona. Debo ser inteligente con respecto a ello, porque debo recordar de que el secreto está verdaderamente en mi ojo. Por eso Jesús dijo algo: si tu ojo es bueno, prepárate. Si tu ojo es bueno, prepárate, porque entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu cuerpo está lleno de luz, entonces usted no necesita absolutamente nada para poder tener una experiencia natural de manera exitosa, porque lo vas a tener absolutamente todo. Ahora, si tu ojo es malo, o sea, ¿qué quiere decir que sea malo? Bueno, que veo a los demás con desdén, que veo que me siento superior a los demás, que veo que los demás son demasiado pecadores para estar cerca mío. Entonces tendré una dificultad para poder experimentar esto llamado vida. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Pero déjenme mostrarte algo que creo que nos va a ayudar a entender una serie de cosas realmente impresionantes. Proverbios 23:7, lo mencioné hace un rato. Tal es su pensamiento, tal es él. Sí, según como piensa. O sea que cuando yo miro y yo pienso como pienso de ti, en realidad ese soy yo. ¿Se entiende? Claro, porque Dios es tan extraordinario que Dios me ha dado la facultad y la capacidad de que cuando yo observo, pongo en evidencia mi propia persona, mi propia vida. No solamente las circunstancias que funcionan a mi alrededor. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 11:34, tus ojos, esto es importantísimo, tus ojos determinan, como lo mencionamos adelante, si es bueno, determina tu nivel de luz; si es malo, determina una dimensión de oscuridad muy grande. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque esto hay que aplicárselo a las circunstancias en las que nosotros constantemente, o de las que nosotros constantemente nos vemos rodeados. De ahora en adelante es importante que comencemos a trabajar con todo esto. En esto que es transición, quiero ayudarte a eso. Y si estás a esta altura del video, es porque eres alguien que está dispuesto a invertir en su propia vida. Y eso es aplaudible totalmente. Que eres alguien que de verdad busca el crecer, el desarrollarse y demás. Y algo que necesitamos entender es el sentido de la administración.
que nosotros nos veamos reflejados. Y si vamos a ayudar a alguien de forma compasiva, misericordiosa, piadosa, comprensiva, ayudémosle a que ellos se observen. Si nosotros les presentamos un panorama demasiado terrorífico, la gente en vez de observar va a cerrar los ojos. Verdaderamente. Claro, necesitamos que la gente lo vea con total libertad, porque lo que les está ocurriendo es humano. Lo que les está ocurriendo es parte de la naturaleza del ser. No vayan a creer que a Dios lo toma por sorpresa, ¿no? Todos nuestros pies de barro, nuestra circunstancia, que es tan grande lo que está viviendo la persona, que es tan tremendo que lo tiene que... No amedrentemos a la gente incluso antes de aplicar el tratamiento, porque si no salimos de ese lugar con una persona cerrada, con una administración ineficaz y la persona al final terminó no viendo y terminó de alguna manera no comprendiendo el sentido original del Evangelio. Seamos gente verdaderamente eficaz en el reino para que podamos ayudar a la gente, a que la gente pueda entender, a que la gente se pueda desarrollar, a que la gente pueda ser efectiva en todo esto, ¿no? Entonces, el hombre crea su propia realidad con sus decisiones, incluso con sus propias palabras. Ustedes ya lo han leído, lo han visto, pero vamos a mencionar algunas cosas que son importantes. Proverbios 18:21, el poder que está en nuestra boca, ¿no? La forma en la que hablamos tiene que ser trabajada profundamente. Y hay cosas que las hemos tomado como inofensivas, pero realmente tenemos que prestarle mucha atención a cómo hablamos. Mateo 16:19, es importantísimo que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Lo que desatamos en la tierra es desatado. Hay una repercusión. Cuando se refiere a los cielos se está refiriendo al ámbito invisible. Hay una repercusión de lo que ocurre en el ámbito visible. Hay una repercusión muy grande en el ámbito invisible. Y esto necesitamos ser conscientes de ello, ¿no? Y Colosenses capítulo 3, verso 2. Importante, a donde ponemos la mira, donde nos enfocamos verdaderamente, porque ahí es donde estamos poniendo toda nuestra atención. Ahí es donde está ocurriendo verdaderamente algo. Hay gente que se enfoca en situaciones pequeñas de la vida, circunstanciales y demás, que me ofendieron, que dijeron, que opinaron, y terminan de alguna manera nunca siendo verdaderamente libres. Creo que esto es realmente revolucionario si aprendemos a mirar de otra manera. No mires a la gente como que tú fueras el evangélico superstar y que los demás están perdidos. Comienza a mirar todo tu entorno, incluso a tus enemigos, con una pizca más profunda de equilibrio. Eso nos va a ayudar. Gracias por estar en esta transición. Un abrazo gigante, te bendigo. Recuerda que estás en una dimensión de Patreon de la plataforma, pero hay más. Está diseñado según tu apetito. Hay episodios especiales que son realmente impresionantes, y está Simram también en una próxima etapa. Ahí está Simram, solamente tienes que buscar los videos, las colecciones para poder ser parte de todo ello. Te animo a que seas parte absolutamente de todo, que no te pierdas nada. Y ya también está la cumbre ministerial digital, donde estamos enseñando a hombres y a mujeres de Dios a crecer en esta dimensión del ámbito digital que se nos ha venido encima y es parte de nuestro presente ahora. Un abrazo grande, te bendigo.